días a todas y todos. Muchas gracias por asistir a esta quinta mesa de debate, la primera de hoy, segunda jornada de este programa del Congreso de conmemoración al 50 aniversario del CENCI, al que en primer lugar quiero felicitar por su cumpleaños. Quiero agradecerle también al CENCI su compromiso con la mejora del gobierno local y la modernización y la innovación de nuestras entidades, especialmente a través de la capacitación de los responsables públicos. En lo personal, el CENCI, pues, en mi etapa como opositor y lo es ahora, pues me ayudó en mi etapa como opositor y me ha ayudado ahora para mejorar el desarrollo de mis funciones. Yo ejerzo aquí en esta casa como tesorero, tanto de la Diputación como del CENCI. Por ello es un honor estar hoy aquí formando parte de este evento y presentar este interesante debate acerca de los instrumentos de las entidades locales ante el cambio climático y la transición energética. Los gobiernos locales tienen en sus manos herramientas valiosas para abordar esta transformación desde lo próximo, habida cuenta pues, de las competencias conexas que tienen asignadas, tales como el urbanismo, la ordenación del territorio, el medio ambiente urbano, la gestión de residuos, la depuración de agua, el abastecimiento, etcétera. Para reflexionar sobre todo ello, contamos con tres ponentes de altísimo nivel y experiencia. En primer lugar, doña Pilar Navarro Rodríguez, que va a ser además la moderadora de la mesa, que es profesora permanente laboral acreditada, doctora cum laude en Derecho de la Energía y Regulación Energética, con una trayectoria académica premiada con múltiples distinciones, como el Premio Nacional Fin de Carrera, el Premio Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación o la Insignia de Oro de Andalucía, autora de varias monografías sobre regulación energética y desarrollo sostenible y numerosas publicaciones científicas. Como vocal experta, además, ha formado parte de diversos grupos de trabajo, como el del Consejo Asesor de la Agencia Andaluza de Energía o el Grupo de Trabajo de Debate del Anteproyecto de la Ley de Cambio Climático de Andalucía. Bienvenida. Seguimos con don Roberto Galán, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, con una trayectoria que combina la docencia, la investigación y la práctica institucional, que ha sido asesor del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, consultor internacional en cooperación local y ponente habitual en programas formativos especializados. Reconocido experto en ordenación del territorio, urbanismo, evaluación ambiental y responsabilidad patrimonial de la Administración, materias en las que ha publicado artículos y libros de referencia. Ha intervenido como docente en múltiples másteres y programas de doctorado vinculados al derecho urbanístico, medioambiental y ha participado en investigaciones sobre el régimen jurídico de los recursos naturales y la planificación territorial. Muchas gracias, bienvenido. Y en tercer lugar, doña Susana Galera Rodrigo, catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos, doctora en Derecho Público, una brillante trayectoria investigadora en Derecho Europeo, Ambiental y Energético, con una perspectiva supranacional y comparada en es especialista en Derecho Ambiental, Climático, Energético y en el impacto del derecho europeo y global sobre los marcos jurídicos nacionales. Autora de más de 70 publicaciones científicas en los que se han tratado temas como la adaptación climática, el autoconsumo colectivo, el papel de las entidades locales en las políticas de energía, etcétera. Los tres, muchas gracias, reconocimiento y gratitud por estar aquí. Estoy seguro que esta mesa de debate pues, será una magnífica ocasión para que podamos compartir el conocimiento y generar ideas y fortalecer el papel del ámbito local en la lucha contra este cambio climático. Muchas gracias y les dejo con ello. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta amable presentación y muchas gracias ante todo. Tenemos muy poco tiempo, así que voy a ser breve, pero es importante que agradezcamos, como es lógico, al CENCI y lo quiero personalizar en su directora, en Alicia Solana, el que haya contado con nosotros, con los tres que formamos parte de esta mesa, pues para poder poner un granito de arena muy humilde, pero que creemos que para nosotros es muy ilusionante y lo quería transmitir también en nombre de los miembros de la mesa y además hablar de lo nuestro, ¿no? De lo que nos ocupa y nos preocupa. Y quiero empezar por ahí porque me parece un acierto y es lo breve que voy a hacer, pero creo que es importante el acierto de haber colocado en un congreso tan importante y que tiene tan poco tiempo, de 2 días, haber colocado este tema en el programa. Nos parece una visión y un acierto por parte del CENCI y por parte de su directora, porque esto, claro, ustedes imaginarán que esto no se decide hace un mes y pico cuando ocurrió lo del apagón, el famoso apagón, y que fue cuando sí se ha puesto encima de la mesa de prácticamente toda la ciudadanía, ¿no? El debate de la transición energética,
pero hasta ese momento, pues, salvo las raras avis que nos dedicamos a esto, que somos poquitos, por aquí también está nuestro compañero Lorenzo Mellado, que también se dedica a estos temas, pues salvo los pocos que nos dedicamos a estos temas desde el punto de vista académico, no era un tema que esté en la mesa o en el debate público a nivel más de la calle, ¿no? Y bueno, esta situación que por desgracia se produjo, pues ha situado este tema y pone de relieve la importancia de haber colocado este tema en el ámbito de un congreso que pone el foco en lo local, y es a lo que nos vamos a centrar. Yo voy a ser muy breve en la exposición, porque tenemos la suerte de tener a dos de los mejores expertos a nivel nacional en estos asuntos y, por tanto, no les voy a robar tiempo, pero sí que nos parece que es interesante que situemos el contexto para los que no hayáis tratado mucho con temas de este tipo, aunque, como digo, en los últimos mes y pico, en las últimas semanas, han salido expertos por todos lados y opinando, ¿no? Como digo, de si es buena o no la transición energética, si son mejores una u otra fuentes de energía. Bueno, yo creo que todas las opiniones son válidas y respetables, aunque algunas son más fundadas que otras, como es lógico, ¿no? Y por cierto, sí que es importante también situar el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Tampoco se puede decidir en un país que forma parte desde hace muchos años, como sabéis, de la Unión Europea, tampoco tenemos tanto margen para decidir qué opción cogemos o no, porque el marco lo pone la Unión Europea, no ahora, lo pone desde hace ya muchos años, desde que se constituyó en fin, la CECA y Euratom, que de los tres pilares del constitutivo de la Unión Europea, pues dos se dedicaban a la energía, o sea, imagínense, ¿no? Y desde entonces, pues, se ha ido avanzando a nivel europeo y voy ya situando el tema que queremos plantear con la transición energética, ¿no? Desde el principio, ya hace 30 años, cuando se aprobó el libro blanco de la Comisión Europea, de una política europea una política energética para la Unión Europea en el año 95, ya se hablaba de esa necesidad de aprovechar la energía, y pronto, ya desde el Tratado de Lisboa, que situó el pilar de la energía como una de las políticas europeas, y sobre todo del Tratado de París, se habla ya de la transición energética. Ahora que este vocablo que está tan en boga ahora, pues no es más que el proceso que obligatoriamente, porque es algo que no tiene vuelta atrás y que es un proceso y un fenómeno global en el que la Unión Europea tiene mucho que decir, lógicamente, esa transición inexorable de los combustibles fósiles hacia la energía limpia y la energía renovable. Y la Unión Europea tuvo el acierto de aprobar el paquete de invierno, que ya tiene unos años de vigencia, ¿no? En los años 18 y 19, aprobar las famosas directivas de la energía y de la electricidad, perdón, y de la energía renovable, que hicieron algo, crearon dos figuras muy relevantes para el ámbito en el que estamos, ¿no? En el ámbito local, crearon las comunidades de energía renovable y las comunidades ciudadanas de energía, las comunidades energéticas locales en global, que son dos instrumentos que, lo llevamos diciendo los que nos dedicamos a esto unos años, son dos instrumentos que no solo son una posibilidad, sino que son una oportunidad de las entidades locales y especialmente de las diputaciones provinciales para no solo poder participar, en entrar en esa agenda energética en la cual hasta esos momentos solo estaban los grandes, tanto los estados como las grandes empresas. Se da la oportunidad y la posibilidad de que las entidades locales puedan participar y, si me permiten, incluso que puedan liderar determinados procesos a la escala que cada uno puede, ¿no? Y ahí también las diputaciones provinciales tienen mucho que decir, ¿no? Esta diputación también está dando sus pasos, la Diputación de Granada, y otras que nos consta a nivel andaluz y nacional, quizás no todavía al ritmo que nos gustaría, pero porque falta esa normativa completa, ¿no? De desarrollo de la energía de las comunidades energéticas en España.
pero que esperamos que pronto se apruebe definitivamente y haya un marco jurídico claro. Pero, en todo caso, como digo, en un país donde el 95% de los municipios, y ya termino esta introducción breve, son de menos de 20.000 habitantes, el papel de las diputaciones provinciales es fundamental en eso que se llamaba el auxilio, ¿no? Después el tema de la coordinación, ¿no? Como lo llama la ley de racionalización de esos municipios pequeños, en cualquier ámbito, pero quizás en del camino hacia la transición energética, la descarbonización y a liderar en ese ámbito, en esa escala local, esa transición, pues ahí hay una oportunidad. Y también de contribuir a la despoblación, de contribuir de verdad, ¿no? Con esa figura y con otras, ¿no? Y esto, que es un ejemplo claro de posibilidades, de instrumentos que ahora preguntaremos, ¿no?, a nuestros expertos, nos vale para poner el ejemplo de que, evidentemente, como todo y como todo proceso de cambio, tiene genera unas oportunidades, yo he puesto un ejemplo, pero también unos retos y unas dificultades, ¿no? Y, evidentemente, por ejemplo, seguro que muchos de ustedes ya lo están pensando, esa tensión que se produce con las cuestiones urbanísticas o las cuestiones de contratación a nivel local. Y, por tanto, eso es lo que queremos plantear en esta mesa. Vamos a intentarlo, porque cuanto más sabe uno en una materia, como pasa con estos dos expertos que tenemos hoy, es complicado condensar, pero les hemos pedido desde el principio, hace ya bastantes meses que llevamos preparando esta mesa, que sean concisos y sobre todo muy didácticos, porque es verdad que la terminología del mundo de derecho a la energía pues, es muy especial y para el que no esté familiarizado pues, puede ser complicado y, por tanto, van a intentar hacer ese esfuerzo y, sobre todo, el esfuerzo del tiempo. Y nos habíamos comprometido a que vamos a tener mínimo 4 preguntas para cada uno de ellos y van a tener entre 5 y 6 minutos, vamos a intentar conseguirlo para que sea dinámico y para que os resulte interesante y, sobre todo, para que podáis hacer alguna pregunta antes de que cumplamos con nuestro horario previsto. Así que, sin más dilación, mi primera pregunta va para la profesora Susana Galera y queremos empezar desde lo global y desde lo general a lo particular, planteando que la dimensión internacional, ¿no?, de la energía y el clima, de las políticas locales de energía y clima, queremos saber cuál es la incidencia, cuál tiene más incidencia en nuestro país, ¿no?, en España. Diciéndolo de otra manera, ¿no?, ¿Cómo explicamos el distinto entendimiento que se produce, ¿no?, de esa denominada gobernanza ya en materia de energía y clima, ¿no?, a nivel europeo y a nivel nacional, que parece mentira, pero no es exactamente igual ese entendimiento y queríamos que nos lo explique. Gracias Pilar, gracias Alicia por darme la oportunidad de venir aquí a explicar estas cosas y enhorabuena, y enhorabuena por el cumpleaños. O sea, no es fácil que un proyecto cumpla 50 años. O sea, tenéis que sentiros muy, muy orgullosos. Bien, la proyección internacional de la política local o la proyección local de las políticas internacionales de clima y energía, ¿no? O sea, tanto monta tanto. Bien, pues es algo inevitable y que tenemos ahí y lo vamos a tener que abordar sí o sí en algún momento. Es decir, primera parte, políticas climáticas. Sabemos que el Acuerdo de París tiene un objetivo de no superar un 1,5 grados centímetros la temperatura, tal. Eso ya lo hemos superado. O sea, ese paso ya lo hemos dado. Dice, uy, no ha pasado nada. De momento, bueno, pues sí, están pasando cosas. Están pasando la Dana, están pasando bastantes cosas, ¿no? Y dices, bueno, pero es que lo peor es que las previsiones son de altísima probabilidad de que ese incremento de temperatura no sea puntual, sino que sea una media anual. Y ahí pues ya va a haber una visibilidad y unos efectos importantes. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Pues que no estamos interviniendo donde se tiene que intervenir.
Es decir, ¿cómo hacemos lo de el control de esos efectos relacionados con el cambio climático? Con políticas de descarbonización, y basadas fundamentalmente en la tarificación del carbono. Es decir, una tonelada de carbono vale esto, si tú vas a emitir esto, tienes que pagar tanto y además te vamos a reducir la cantidad que puedes contaminar, aunque la pagues. Y si quieres sobrepasarla, vas a pagar más cara en el mercado de títulos de comercio de emisión. Bien, pues eso, los mecanismos de ajustes en frontera, ¿vale? Esto, la Unión Europea ya tiene un arancel a los principales productos que Trump acaba de sacar al mercado de un día para otro. No pasa que Europa ha sido más sensata y ha dicho, bueno, ya en el 27, si acaso, ya empezaremos a liquidar las tarificaciones en frontera del acero, del aluminio, en fin. Pero son los mismos productos. Y luego tenemos otros mecanismos. Bien, pues con esto, con todos esos mecanismos que son además muy complejos y que son difíciles de aplicar y tal, cubrimos el 30% de las emisiones. O sea, no llegamos a cubrir el 30% de emisiones de gases de efecto invernadero. Dices, ¿y dónde están las otras? Pues las otras están en las ciudades, considerada como unidad, como agente emisor, pero en unas cifras que son, bueno, pues es que son muy significativas. Es decir, el 70% del consumo global de energía se da en las ciudades, del que 2/3 va para la calefacción y la refrigeración, que va a tener importancia creciente, y además son responsables del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es paradójico que las políticas climáticas se han desarrollado y establecido metodológicamente mucho más en el nivel internacional y se han aplicado mucho menos en el nivel en el que son eficaces, que es el nivel local, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, Ayer se dijo con cierta nostalgia, se habló del municipalismo, ya no estamos en la agenda de nadie, ya nadie nos hace caso por contraste a la ilusión del municipalismo después de la Constitución. Entonces, recuerdo esa frase, no estamos en la agenda de nadie. Sí estamos en la agenda de alguien, estamos en la agenda europea. Es decir, la Unión Europea, para determinadas políticas y en clima y medio ambiente es esencial, dice, esto si no se aplica a nivel local no se consiguen los objetivos. Entonces, bueno, hay una serie de intervenciones que quizás las pueda mencionar luego, en el que la Unión Europea pone en el centro a las entidades locales, a pesar de que el marco jurídico ignora absolutamente la interrelación local-internacional, tanto a nivel ascendente como a nivel descendente. Pues muchas gracias por esa capacidad de síntesis, porque es complicado. Pero bueno, vamos a ir descendiendo y ya nos vamos a una pregunta más relacionada concreto con lo local, la política de renovación urbana. ¿Cómo pueden incidir o cómo inciden en el ámbito del derecho europeo de la energía? Esta pregunta va para Roberto. Muy bien, muchas gracias. Como diría algún periodista, algún futbolista, algún político, me alegro que me hagas esa pregunta, ¿no? Antes de empezar con responderte, Pilar, me gustaría agradecer la invitación que se me ha hecho participar en el CENCI. He tenido la suerte, la fortuna de participar en muchos cursos, ¿no? Y soy consciente, ¿no?, de que es un foro muy especial, ¿no?, donde se une la academia y también los profesionales, ¿no? En muchas ocasiones he tenido ocasión también de encontrar antiguos alumnos míos que me han dicho, mira, pero yo estoy aquí por ti, o sea que al final digamos que hay una especie se va regenerando, ¿no?
Y además, la prueba es que hoy, a pesar de la fiesta de ayer, pues esté prácticamente lleno el auditorio, que yo creo que es un poco del espíritu Senci, ¿no?, que se impone, ¿no?, que es combinar, pasarlo bien con también un poco de formación, ¿no? Bueno, el tema del que yo les voy a hablar es un tema que les puede sorprender un poquito, ¿no?, que los que están en el ámbito, en la órbita de los ayuntamientos, de las diputaciones, están lidiando todos los días con servicios públicos que afectan a los ciudadanos, ¿no? Y intentar meter un tema, como ha dicho Pilar, como que queda un poco por fuera, ¿no?, que es la energía o las políticas climáticas, pues puede parecer un poco meterlo con calzador, ¿no? Pero yo quiero convencerles de que eso no es así. O sea, le acaba de dar los datos Susana, ¿no? O sea, las ciudades, los núcleos urbanos, son los responsables principales de los gases de efecto invernadero y del consumo de la energía, que van de la mano. O sea, la principal causa de producción de gases de efecto invernadero son el sistema energético, ¿no? Y o hacemos una transición a un sistema energético limpio o no habrá posibilidad de frenar el cambio climático, ¿no? Bien, aquí últimamente se habla mucho y en tono crítico del llamado Pacto Verde, el Green Deal, ¿no?, le sonará, que fue un acuerdo o una especie de hoja de ruta que se aprobó en noviembre de 2019, antes de que supiéramos lo del COVID, antes de que supiéramos la guerra de Ucrania o la situación que se está produciendo ahora mismo, ¿no? Era una hoja de ruta que había marcado la Unión Europea. Bueno, los ayuntamientos no tienen competencias en materia de energía, no tienen competencias en materia de cambio climático, pero sí están implicados con esas políticas. Desde luego, no le corresponde a un ayuntamiento, y yo diría incluso ni siquiera a las comunidades autónomas ni al Estado, pues son políticas que vienen desde arriba, vienen desde la Unión Europea, que está teniendo una posición diferente al resto de los espacios políticos que hay fuera del mundo, ¿no? Hay una ley europea, que es un reglamento comunitario, que es la Ley del Clima, que establece un mandato para que en el año 2050 la economía europea esté completamente descarbonizada. Esto no es una especie de programa político, ¿no?, de una hoja de ruta, sino que es una obligación jurídica que vincula a los Estados miembros y permea, ¿no?, a las distintas administraciones públicas. Con esto lo que quiero decir es que, independientemente de quién gobierne en España, en la comunidad autónoma o en un municipio, la lucha contra el cambio climático es una obligación legal y en el 2050, ¿no?, salvo que se produzca un cambio en esa normativa, estamos obligados a cumplir con los objetivos. ¿Cómo afecta esto a los ayuntamientos? Bueno, pues en el 2018-2019 se aprobó el último paquete energético, se llamaba Energía limpia para todos los europeos. De ese título se sacan los dos pilares fundamentales, energía limpia y para todos los europeos. Quiere decir que la Unión Europea ha apostado por energías que son renovables. Aquí hay una especie de dilema, ¿no? La nuclear es una energía limpia. Yo no sé lo que pensarán ustedes, ¿no? Yo, desde luego, tengo claro que no, que muy limpias no son. Es verdad que no producen efectos de gases de efecto invernadero y por eso en el reglamento de taxonomía, provisionalmente, hasta que se consiga una penetración grande de las renovables, se permiten construcción de nuevas plantas nucleares. Y la energía para todos quiere decir la democratización del sistema energético. Hasta ahora, y que tiene que ver pues, mucho con el apagón que sufrimos en abril pasado, ¿no? Se quiere tener un sistema que no dependa de grandes centros de producción, como era el sistema anterior, para pasar a un sistema de gestión descentralizada. ¿Esto cómo afecta a los ayuntamientos? Bueno, todas esas instalaciones que se tienen que instalar y que se están instalando, se tienen que instalar en términos municipales. El control urbanístico es clave. Yo voy a mencionarle una sentencia que creo que es importante, un asunto que probablemente estará en la mesa de muchos de los ayuntamientos en los que trabajáis, un huerto solar que quiere repotenciarlo. Quiere cambiar las placas, va a poner unas placas mucho más intensivas, ¿no?, con lo cual reduce la superficie que se va a utilizar y aumenta la producción, ¿no? Bueno, modificación puntual del Plan General de Cáceres. Se somete a la consulta a la Consejería de Medio Ambiente y dice que como va a ser menos espacio y van a ser el mismo tipo de placas, no hace falta evaluación de impacto ambiental. Se recurre al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura recurre en una asociación ecologista y dice que no se justifica el interés general. No hace falta decir que era una gran empresa eléctrica la que estaba detrás de esa repotenciación y habla de una cosa que es muy interesante para los juristas, que es el principio de no regresión. No se puede ir para atrás en temas ambientales. Y esto llega al Tribunal Supremo, una sentencia de 13 de marzo de 2023, que es interesante porque yo creo que puede dar un poco la pauta en estos temas urbanísticos. El Tribunal Supremo dice una cosa que es de perogrullo. Dice, el principio de no regresión es una cuestión fáctica. O sea, no vayan a ustedes con que ha cambiado el plan, no, hay que ver cuando se haga la obra si eso va para atrás o va para adelante. Y no se mete en eso. Pero dice una cosa que creo que es lo importante, es que se tenía que haber sometido a evaluación ambiental estratégica.
No bastaba, como decía el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que después los proyectos se tuvieran que someter a evaluación de impacto ambiental. El foco había que ponerlo antes, cuando se hacía la modificación puntual del PGU. Bueno, yendo ya a competencias propias de los municipios. Hay un tema que, además, aquí hay uno de los mayores expertos en España sobre esta cuestión, que es la movilidad sostenible. La movilidad sostenible sí que es una competencia de los municipios. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que tener la zona de bajas emisiones, tienen que tener aprobados sus planes de desarrollo sostenible, planos de movilidad sostenible, y es algo que también ha planteado muchísima litigiosidad. Hay dos ayuntamientos, los más importantes de España, Barcelona y Madrid, que les han anulado sus zonas de bajas emisiones, y no se las han anulado porque se haya hecho un mal diseño de las zonas, sino por cuestiones formales. ¿Por qué? Porque según los Tribunales Superiores de Justicia de turno, dicen que no se ha justificado la incidencia que tiene sobre el mercado, el parque de automóviles que hay en cada ciudad. Ahora mismo está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, se ha elevado a casación, y habrá que ver qué dice el Tribunal Supremo en esa conciliación entre lo que es el derecho al medio ambiente y el derecho también al crecimiento económico. Ya voy terminando. Otra cuestión, se ha mencionado antes en la intervención, los servicios públicos. Cuando los ayuntamientos prestan servicios públicos, tienen que tender a esa descarbonización. Ya hoy por hoy, a lo mejor lo podemos tratar más adelante, ¿no? Los pliegos de contratos están ya ambientalizados, de forma que se apuesta, ¿no?, por un menor consumo de carbono, ¿no? Una última cuestión que yo creo que es importante y que tiene que ver con la economía, porque cuando se critica el Pacto Verde, se dice que el Pacto Verde frena la economía, y yo no creo que sea así. Es una inversión. Si tú obligas a que las edificaciones en España y toda Europa sean de rendimiento energético casi nulo, es decir, que no tengan consumo, que tengan placas y que tengan un buen aislamiento, por supuesto que te van a salir más caras las viviendas, ¿no? Y es el principal problema que ahora mismo tenemos en España, ¿no? Pero de cara al futuro habrá un menor consumo, una mayor duración, es decir, que es una inversión, no se debe ver como un gasto, ¿no? Ahora mismo se está, ya con eso sí de verdad que termino, se está elaborando y se va a aprobar este año el plan de renovación de la edificación en España, que es un mandato de la Directiva 2010-31. Bueno, pues para que se hagan una idea, el 85% de las edificaciones que hay en España no cumplen esos requisitos que tenemos que cumplir en el año 2050. Si siguiéramos con el ritmo actual, que está invirtiendo para rehabilitar las casas, tendría que pasar 100 años para que se rehabilitara ese 85%. Bueno, ahí hay un esfuerzo inversor. Cuando se piensa que la ecología es cara, ¿no? O sea, es invertir en algo que hasta ahora no se había invertido. Y termino ya simplemente diciendo que la otra pata, si puedo después la abordaré, es la de democratización. Es decir, hasta ahora la energía era una cuestión de 5 empresas, que todos conocemos, ¿no? Y lo que quiere la Unión Europea, y tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania, que seamos independientes energéticamente. Es decir, que seamos capaces, los que tuvieron placas y pudieron abastecerse el día del apagón, lo comprenden muy bien, ¿no? Hay países que tienen dependencia de otros países en cuanto a combustibles, ¿no? Bueno, pues lo que quiere la Unión Europea no solamente es una cuestión ambiental, sino que es una cuestión también geoestratégica. Europa es dependiente de los combustibles fósiles y si consigue hacer esa transición energética y se consigue autoabastecer energéticamente, el hidrógeno verde, fotovoltaica, eólica, pues habremos ganado una posición de predominio en el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Para que no se nos queje Susana, ahora le vamos a dar más tiempo, un poquito más de tiempo, y vamos a pasar a la siguiente pregunta más concreta sobre, yo creo que a todos y a todas os sonará la cuestión de los planes locales de energía y clima. Y en este tema es una de las grandes expertas las que más ha tocado este asunto y, por tanto, le preguntamos a Susana si se está llevando a cabo esa estandarización al ritmo debido o de qué manera y qué mejoras se podrían implementar para que lleguemos a tiempo, ¿no? Como decía Roberto, en otros ámbitos, pero también en este, que hay algunos déficits. Bien, esto enlaza con lo que no me ha dado tiempo de decir en la anterior intervención, es decir, cómo se las arregla la Unión Europea para hacer políticas locales sin tener competencias en materia local, porque no tiene competencias en materia local. Pues hay 3 vías de intervención. Hay 3 vías de intervención. Sí, perdón. La primera es el soft law. Son las declaraciones informales de la estrategia del medio ambiente urbano, la carta de la agenda de Leipzig, etcétera, etcétera, que va conformando un modelo de ciudad. Y esto es
si me permiten la expresión, es un martillo pilón. Es decir, no son declaraciones vinculantes, pero ahí están y se van perfeccionando y determinamos lo que entendemos por un medio ambiente urbano sostenible, luego un medio ambiente urbano sostenible e inclusivo, luego un medio ambiente urbano... Bien, voluntario. Ahora bien, si quieres entrar en esta senda de modernización, aquí están mis instrumentos financieros, ¿vale? Para incentivar la aplicación de esos modelos. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, la incidencia en lo local de otras políticas públicas europeas que tienen una proyección local, pues desde la contratación pública, que es una política de mercado único, a las políticas ambientales que imponen una recogida de residuos no sé cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Estas son las vías de penetración. Y luego, finalmente, una tercera vía de penetración que es muy interesante, tiene poca visibilidad todavía, que son las redes. Las redes apoyadas por la Comisión Europea, desde que ya en el año 92 la Cumbre de Río estableció la agenda urbana, etcétera, etcétera, luego desarrolla a nivel europeo la Carta de Arbor, Arbor +10, etcétera, etcétera. Es decir, se van estableciendo redes y se posibilita la conexión de los entes locales entre ellos y con la Comisión. Entonces, bueno, años de hacer eso han llevado a establecer un modelo. Todo el mundo sabe lo que es un plan urbanístico, ¿no? Una memoria, tal, los planos... Tal. Bien, ¿y qué es un plan de energía y clima? ¿Sabemos lo que es un plan de energía y clima? Pues sí. Sí, claro que lo sabemos. Está establecido por el Pacto de los Alcaldes desde el año 2005, etcétera, etcétera, y como contenido estandarizado, pues tiene como primer requisito pues hacer un inventario de consumos, un inventario de emisiones, un plan de movilidad, propiciar el consumo limpio de proximidad, establecer planes de ahorro energético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más interesante de todo ello es, primero, que es una metodología que conecta también con el Acuerdo de París. Entonces, este soft law metodológico técnico es muy importante porque es el que garantiza la comparabilidad. Es decir, tú puedes comparar si Berlín contamina más o menos que Madrid, pero tienes que tener unos parámetros que no son derecho positivo o obligatorio, pero que están ahí. Luego, en segundo lugar, estos planes locales que se presentan en el Pacto de los Alcaldes, que también ha tenido su evolución, son verificados ni más ni menos que por el organismo de investigación de la Unión Europea. Es decir, que o sea, cuando entras en el pacto, asumes una serie de compromisos, en el primer año presentar el inventario, a los 2 años no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí es donde nos caemos, ¿vale? Aun cuando en la legislación... Entonces, la legislación que va apareciendo y que va imponiendo que si planes locales de clima, que ya hay legislación autonómica que lo impone, que si planes de movilidad, la directiva de renovables, etc. O sea, cada vez hay un goteo de planificación, de instrumentos de planificación, bueno, pues no pueden ignorar el conocimiento generado durante estos años. Entonces, en España se han presentado, son datos de hace como 3 años, 1.519 planes locales de clima y energía presentados, ¿vale? De estos 1.519, 1.225 han sido aceptados por la Comisión. Dice, bueno, pues tampoco está mal. Bueno, bien, lo que está mal es que de esos 1.225, 1.181
1181 corresponden a la versión antigua de los planes que solo llevaban medidas de mitigación de las emisiones, y a los planes ya modernos que llevan medidas de mitigación y de adaptación. Solo hay 4 planes españoles aprobados. 4. ¿Vale? De los campeones, hay que nombrarlos, que son Oristà, Sobremunt, Sant Climent de Llobregat y Sant Joan d'Espí. Igual en estos últimos 2 años ha habido 3 o 4 más, pero poca cosa. Entonces, aquí las diputaciones son fundamentales. Y quiero brevemente referir la experiencia de la Diputación de Tarragona, que me cae muy bien. Sí, porque se lo ha tomado en serio, porque no es una gran población, sino bueno, es una ciudad mediana que pues bueno, cuenta con una estructura pues limitada, pero se lo han creído. Y entonces llevan años haciendo desde Diputación licitaciones a los ayuntamientos para orientarles y capacitarles y hacerles los planes locales de energía y clima. Entonces, me parece que es un modelo absolutamente replicable. Es que ya aparecen nuevas necesidades, nuevos servicios públicos. Es decir, no puede ser que todavía se esté gastando dinero público en hacer una estación depuradora que son lavadoras. No, las estaciones depuradoras de aguas residuales, además de reducir la carga contaminante, ahora tienen la posibilidad de ser fábricas de energía, fábricas de productos fertilizantes, fábricas de productos para la construcción, etcétera, etcétera. Entonces, esos nuevos servicios públicos, no hablemos de la calefacción y la refrigeración y los distritos energéticos que hay que meter sí o sí en la planificación urbanística. Claro, eso con la estructura y la planta municipal que tenemos no es posible si no van de la mano de lo supramunicipal y en particular de las diputaciones. Pues muchísimas gracias, y me vaya a permitir que también comparta con ustedes. Ya han escuchado los 4 municipios, muy andaluces no sonaban. Bueno, en esto Cataluña nos lleva una ventaja desde hace ya tiempo, ¿no? La primera ley autonómica de medidas frente al cambio climático fue en Cataluña. Tengo que decir, para nuestra honra, que la segunda o la tercera fue Andalucía, la Ley 8/2018, y ahí hay un apartado específico de los planes municipales de energía, pero como acaba de comentar la profesora Galera, pues en Andalucía, hombre, se van aprobando, pero no son de última generación esos planes, ni tan ambiciosos como se podría. Y sobre todo, incidir en lo que plantea. Evidentemente, un municipio pequeñito no se va a estar planteando esto hacerlo solo, pero sí que es verdad que con el apoyo de su Diputación y con algunas ayudas, que deberían ser más, pero bueno, por parte de la Junta de Andalucía y algunos programas que tienen, pues le animo también a que en el ámbito de sus municipios lo planteen, o de las Diputaciones. Y pasamos ya a la siguiente pregunta, a Roberto Galán, sobre algo que también, sobre lo que ha escrito en varias ocasiones y que creo que le interesa mucho, que es la compra pública verde. En este caso, cómo puede incidir o cómo está incidiendo ya en el ámbito de los ayuntamientos y de las entidades locales. Me parece un tema fundamental, y aquí la única dificultad es que tiene 6 minutos. Es complicado. Bueno, vuelvo otra vez. Curiosamente, yo llegué a la compra pública, o sea, a la contratación pública, de la mano de las energías renovables. Cuando veía la regulación, decía, y esto además se puede incentivar a través de la compra pública, ¿no? Y fue un poco mi introducción, ¿no? La compra pública verde, que se enmarca dentro de algo que es más grande, que es la compra pública estratégica, es utilizar la capacidad de compra que tiene el Estado, la Administración del Estado, las comunidades autónomas, que es alrededor del 18 o el 20% del Producto Interior Bruto, aprovechar esa capacidad de compra que tiene para ir, digamos, alineando las políticas para que vayan en la lucha del medio ambiente, la protección de valores sociales o de cualquier otro tipo de materia de igualdad. Bueno, hoy en día la compra pública verde o la compra pública estratégica ya no es algo que sea pintoresco,
que algunos ayuntamientos se pueden permitir el lujo de hacerlo, sino que es una obligación legal. Yo insisto que esto no es algo que es opinable, lo dice el artículo 1.3 de la Ley de Contratación del Sector Público. La incorporación de forma preceptiva y transversal de consideraciones ambientales, sociales, en la compra pública. El problema es que si después nos vamos a la ley no concreta. Dice que hay que ambientalizar, que hay que socializar, pero no dice cómo se ambientaliza ni cuánto se ambientaliza. La única verdadera obligación legal que hay está en el artículo 202, apartado segundo, si quieren echarle un vistazo, que dice que por lo menos una obligación de especial ejecución tiene que ser de carácter ambiental o social. Y establece un listado que son ejemplificativos y entre ellos aparece el fomento de las energías renovables. Es decir, que para que una licitación sea legal, como mínimo tiene que tener una obligación de especial ejecución y si se pone la de fomento de las energías renovables, se cumpliría con esa obligación. Y imponer una obligación de especial ejecución es la que, digamos, menos restringe la concurrencia. Porque eso lo que quiere decir es que quien tenga el contrato va a tener que hacer va a tener que ejecutar esa aplicación. No es algo que te dé más puntos como criterio de adjudicación, ni siquiera un requisito subjetivo. Porque las cláusulas ambientales se pueden poner como requisito subjetivo, como prescripción técnica, o lo cumples o no entras, como criterio de adjudicación, te va a dar más puntuación para poder conseguir el contrato, o simplemente como una obligación para ejecutar durante la vida del contrato. Bueno, aún así, las energías renovables no lo han tenido fácil. Primero, por la propia característica de la electricidad. Cuando una central produce electricidad, va a la red. Y cuando tú le das el enchufe, puedes consumir energía renovable de una nuclear o una central de carbón. Es un bien fungible, ¿no? Entonces, en los primeros momentos se discutía si eso estaba vinculado con el objeto del contrato. Si tú no puedes saber qué electricidad te está entrando, ¿cómo tú vas a decirle a un ayuntamiento, a una administración, que contrate 100% renovable? Bueno, pues hay una cosa que se llama las certificaciones de garantía de origen. La empresa que te suministra la electricidad tiene que comprar, y entonces de esa forma sabe que por lo menos esa electricidad se ha puesto en el mercado y se ha puesto para que lo consuma esa administración. Hoy todas las administraciones públicas españolas que se precien tienen 100% renovable en sus contratos de suministro eléctrico sin ningún problema. Pero hay cuestiones que todavía siguen siendo complejas. Por ejemplo, incluso a veces hay excesos en las contrataciones. Hay un ejemplo que a mí me gusta siempre recordar de lo que no se puede hacer con la compra pública verde. Pues es decir, lo que se puede hacer y hasta dónde no se puede llegar. El Ayuntamiento de Valencia, en 2017, que estaba gobernado por una fuerza política, digamos, de izquierda, ¿no?, puso una cláusula, aparte de la de 100% renovable, que decía que para que alguien le cortara la luz en el Ayuntamiento de Valencia, era una época de crisis económica, antes tenían que comunicarse al ayuntamiento, que fueran los trabajadores sociales del ayuntamiento, entonces ya el ayuntamiento lo permitía, ¿no? Bueno, eso se recurrió al Tribunal de Recursos Contractuales, Central de Recursos Contractuales, y dijo que eso no estaba dentro de la compra pública verde, porque es una política de servicios sociales. Oye, si usted quiere tener una política social, gásteselo su dinero haciendo política social. Estaba fuera del objeto del contrato. Y esa es la clave. Es decir, ¿se puede ambientalizar? Sí, siempre que se justifique de forma motivada que lo que estás haciendo está vinculado con lo que se va a ejecutar durante el contrato. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que es bastante evidente, ¿no? Otro ayuntamiento gobernado por las mismas fuerzas políticas, además un ayuntamiento nada pequeño, como es el Ayuntamiento de Madrid, por esa época, en 2018, licita su contrato de suministro eléctrico y pone como criterio de adjudicación, no como requisito subjetivo, que se tenga en cuenta la calificación energética de la empresa que te va a suministrar la electricidad. La calificación energética es algo que hace la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de todas las empresas que generan electricidad en España. Si tú eres solamente renovable, cero, no produce gases de efecto, y va como los electrodomésticos, 0A hasta la G, ¿no?, hasta ya las de humo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dijo el Tribunal de Recursos Contractuales ante la impugnación que, como se pueden imaginar, interpusieron las grandes eléctricas españolas para un ayuntamiento, para un concurso, una licitación tan importante como el Ayuntamiento de Madrid? Pues lo que dijo es que no estaba vinculado con el objeto del contrato. ¿Por qué? La razón yo creo que es muy discutible, lo tengo publicado, aunque hay también autores, compañeros míos, que no lo consideran así. Es que dice, claro, es que una central que produce Endesa, que produce 100.000 megavatios, solamente le va a suministrar a Madrid 20.000. Los 80.000 no se puede tener en cuenta porque no están vinculados con el objeto del contrato, ¿no? Bueno, yo creo que entonces lo que dijo el Tribunal de Recursos Contractuales es, bueno, ustedes si quieren pónganlo como requisito subjetivo. Es decir, para poder concursar hace falta no hacer emisiones.
y no se puede poner como criterio de adjudicación. Yo, la verdad, es que creo que no es un criterio acertado porque realmente, o sea, si está vinculado como requisito subjetivo, también debería estar vinculado como criterio de adjudicación y es mucho menos restrictivo que si se pone como una obligación. ¿Qué pasó en el Ayuntamiento de Madrid? Pues que lo que se presentaron a los concursos no fue Endesa, sino fue Endesa Renovables o fue Acciona Renovables, o sea que al final también tenían sus propias empresas, ¿no?, que cumplían los requisitos cero, con lo cual esa idea de ambientalizar, y además iba en contra de algo que también es importante que se tiene que fomentar con la contratación pública, que es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Da la casualidad de que las empresas que tienen esa calificación cero normalmente son pequeñas y medianas empresas en el ámbito del sector eléctrico. Bueno, pues como digo, el camino está ya, digamos, empezado a andar, pero todavía queda mucho. Se podría haber hecho mucho más. Yo creo que el problema de la ley de contrato del sector público es que es una ley que tiene mucho voluntarismo, quiere llegar muy lejos, pero no pone las herramientas necesarias para hacerlo, y es que haya seguridad jurídica. Si a alguno de vosotros se les ocurre poner esto de la calificación energética como criterio de adjudicación, si es un ayuntamiento grande, tiene por seguro que va a estar recurrido ante el Tribunal de Contratos de Andalucía y probablemente anulado porque el Tribunal de Contratos de Andalucía respira igual que el resto de los recursos contractuales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahora pasamos a la pregunta a la profesora Susana Galera. Va a tener un poquito más de tiempo porque además el tema es muy importante. Después se va a hablar también aquí de urbanismo, pero en este contexto de transición energética y de la agenda verde, incluso de emergencia climática, ¿no? ¿Qué papel tiene en el ámbito local la dicotomía, ¿no?, entre desarrollo urbanístico y territorio y el fomento de la energía renovable? Bueno, yo creo que podría estar 5 horas hablando, pero le vamos a dejar unos 7 o 8 minutos. Y 10. Bueno, íbamos bien por lo menos en el marco normativo, no en su aplicación. Es decir, que había una progresiva vinculación de las consideraciones territoriales, de ocupación de espacio, en algunas decisiones o algunas normas jurídicas energéticas, como es el caso, por ejemplo, de la Directiva de Eficiencia Energética del año 2012, que tiene un artículo 14 que está absolutamente inaplicado o mal aplicado por los Estados, pero que obliga a considerar la energía existente en ámbitos territoriales. Energía renovable y energía residual, energía que se pierde pero que se genera en los procesos urbanos, en las grandes infraestructuras, en los procesos industriales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, si usted con 2 estaciones, el calor que hay en 2 estaciones de metro de Madrid puede suministrar la energía y agua caliente a los edificios públicos del entorno o a los de pobreza energética, pues hágase, ¿vale? Entonces, esa directiva con mucho detalle establece cómo se hace la evaluación, cómo se hace el segundo paso, que es el análisis coste-beneficio bueno, pues aquí sí tenemos un polígono industrial y esto pues podría alimentar un distrito de calor y frío en este barrio. ¿Es rentable? Ah, ¿y cómo lo contamos? Aquí tiene usted el anexo 2. Bien, el tercer paso es si de ese análisis coste-beneficio salen resultados positivos, pues hágase. Estamos hablando de políticas locales que ya están pergeñadas en directivas del año 2012. Es decir, que el grado de inaplicación realmente es alarmante. Bueno, pues la Comisión Europea, martillo pilón, y ahora esa evaluación ambiental, esa evaluación de la energía disponible a nivel local y su posible aprovechamiento, etcétera, etcétera, no solamente la refuerza, sino que además lo impone en decisiones de infraestructura y alcanza ya también al sector privado, a los planes de redes de las distribuidoras, a los proyectos de las grandes energéticas, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos bien.
¿vale? Entonces, vamos bien. Hablamos también ya de zonificar zonas para... tenemos el Convenio Europeo de Florencia en vigor, en otro gran texto jurídico aplicado que protege el paisaje y las intervenciones. Bueno, vamos bien. ¿Y cuándo empezamos a ir mal? Con Ucrania. O sea, con Ucrania fue un golpe de timón espectacular, pero espectacular. Es decir, que hasta entonces la transición energética era una transición donde había una tríada de clima, energía y medio ambiente, ¿vale? El medio ambiente desaparece, o sea, desaparece bastante, o sea, desaparece mucho, desaparece a la sombra de la seguridad del suministro, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya vamos mal. Ya vamos mal porque se adopta un reglamento de emergencia que dice, bueno, vamos a reducir los plazos de tramitación de esto y lo otro, transitoriamente. Luego llevamos esas medidas transitorias a la legislación permanente y además ya damos otro paso que nos aleja todavía más de lo ambiental, que es que adoptamos el pacto industrial del Pacto Verde. Entonces, el pacto, ese nuevo objetivo de industrialización, de reindustrialización en Europa, de recuperar competitividad en base a negocios verdes, es decir, cogemos la descarbonización de la transición energética inicial, ¿vale?, y hacemos de eso la oportunidad de la recuperación económica de Europa. Y para eso, pues hombre, tenemos que sacrificar algunas obligaciones ambientales que han estado con nosotros pues desde el año 72, como las directivas de hábitats, como las directivas de aves, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, en relación con necesitamos cubrir ese objetivo de seguridad energética y entonces vamos a promover y darle la máxima agilización a proyectos de generación de energía. Esto ahora ya se ha extendido a la industria verde, es decir, a los sectores estratégicos que los nuevos reglamentos de materias primas estratégicas y de industria cero emisiones considera, que es todo lo que hay alrededor de los negocios verdes. Entonces, vamos mal, ¿vale? Entonces, cuando íbamos bien, y me queda un minuto. Sí, cuando íbamos bien, antes de Ucrania, es que hay unos documentos que son soft law, unas recomendaciones de la Comisión dando ideas de cómo se aplica el principio de eficiencia energética y ahí ya entramos en la planificación urbanística, ¿vale? Entonces te dice, usted ayuntamiento, usted Estado, puede condicionar la expansión la expansión urbana a la disponibilidad de energía. No es creo un nuevo barrio y luego llevo la energía, sino voy a crear un nuevo barrio ahí donde hay un aprovechamiento de energía geotérmica, por ejemplo, que no hace falta hacer una red de distribución ni de transporte, ¿vale? En el sector residencial, el sector industrial, lo mismo. Voy a desarrollar un polígono industrial. ¿Dónde? Pues hombre, pues tienes que tener en cuenta que la distancia óptima para que la energía sobrante de un polígono industrial alimente un circuito urbano de calefacción son 2 kilómetros, por 2 kilómetros, o 4 kilómetros, o los que sean. Es decir, incorpore usted en sus decisiones de la vida de la ciudad y de la estructuración de la ciudad las consideraciones energéticas. Pues muchas gracias por ese esfuerzo de síntesis. Antes comentaba el profesor Galán la oportunidad, ¿no?, de la mayor democratización de la energía, ¿no?, y del acceso a la agenda energética de la ciudadanía. Y
uno de los instrumentos es lo que he dicho antes, ¿no?, de las comunidades energéticas, pero en especial queríamos preguntarle por el enfoque y por qué oportunidad se abre para las entidades locales, si se está aprovechando suficientemente, no solo por los ayuntamientos, sino especialmente también por las diputaciones, ese instrumento que se crea ya en las directivas del paquete de invierno, que ya queda un poco incluso antiguo, ¿no?, de los años 18 y 19, se está utilizando suficientemente y qué potencial tiene. También tengo que pedir excusas porque en este caso la pregunta podría ser para los dos, pero no tenemos tiempo porque la profesora Galera acaba de sacar un libro, codirigir un libro muy interesante que le recomiendo también sobre comunidades energéticas y la democratización. Pero la pregunta va para el profesor Galán. Libro en el que también ha participado Pilar Navarro con las diputaciones provinciales, o sea que creo que el que está menos capacitado para hablar soy yo, ¿no? Bueno, el otro día, antes dije lo de la democratización. El tema de las comunidades de energía renovables y ciudadanas es un tema que está muy de moda, ¿no? Todo el mundo quiere tener una comunidad de energía, ¿no? Parece que viste, ¿no?, y que es una cosa que es muy ecológica, ¿no? El tema viene del paquete energético y es algo que es novedoso en España, pero no es novedoso en Europa. O sea, hay muchos países del norte de Europa, en Alemania, por ejemplo, en Dinamarca, donde los municipios habían promovido, aprovechándose de la liberalización del sector eléctrico, algún tipo de instalaciones de energías renovables, geotérmica, eólica. Y claro, yo tengo algún amigo profesor alemán y dice, bueno, es que las comunidades en Alemania era cosa de ricos, porque para meterse en una comunidad de energía renovable había que tener mínimo 100.000 euros. Yo no conozco a ningún profesor que esté en una comunidad de energía en Alemania. Bueno, porque tienes que tener, o sea, si tienes esa capacidad de inversión, pues puedes después a lo mejor tener 150.000 euros de la inversión, pero hay que tener, digamos, esa capacidad económica. Y yo creo que de eso va un poco el tema de las comunidades de energía. Se trata de introducir en el mercado a un nuevo agente, un agente que, según la directiva, no puede tener como objetivo tener beneficios financieros, que es algo que cuando se lee la directiva pues excava mucho, ¿no? ¿Y por qué quieren que no haya beneficios? Pues lo que quieren es que no se colonice por las grandes empresas eléctricas, que se metan de tapadillo en las comunidades de energía y que de esa forma, digamos, pues tengan otro nicho de poder. Lo que se quiere es que realmente sean los ciudadanos los que promuevan. Y ahí yo creo que el papel de las entidades locales es clave. Las entidades locales en muchos municipios son los principales consumidores de energía, por lo cual, digamos que están directamente afectados. El problema que nos pasa en España, como suele ocurrir, es que, primero, no ha habido una apuesta decisiva sobre este tema. O sea, estamos todavía en 2025, el paquete de 2019, y todavía no hay un desarrollo reglamentario de las comunidades de energía. Y sin seguridad jurídica, pues es difícil, porque si nosotros tuviésemos que invertir 25.000 euros sin saber si eso después va a ser una comunidad de energía renovable o no, pues va a hacer que no se va a invertir, ¿no? Bueno, ¿cómo pueden participar los municipios? Que es un poco ya ahí al tema, ¿no? Hay un abanico de posibles inversiones. Ya les digo que todas ellas van a dar dolores de cabeza. O sea, no me gustaría estar en el pellejo del secretario general, el secretario del ayuntamiento, que tenga que informar jurídicamente, ¿no? Porque las comunidades de energía no están pensadas para los ayuntamientos. Están pensadas en Carrefour, que tiene una superficie de aparcamiento donde puede poner en el techo de los aparcamientos placas fotovoltaicas, que se puede aliar con una empresa del sector, que van compartiendo la electricidad. Eso está pensando, y no en la agilidad, por decirlo de una forma, burocrática que tienen las administraciones públicas. Aún así, estamos en España y el liderazgo que hacen las administraciones públicas puede servir de arrastre para otros sectores. ¿Cómo puede participar? Bueno, primero hay que tener en cuenta la naturaleza jurídica de la actividad. Cuando un ayuntamiento contrata electricidad, está haciendo un contrato de suministro. Eso está claro. Pero si pone unas placas fotovoltaicas en su techo, bueno, ahí está haciendo un contrato de suministro de las placas, ¿no? O a lo mejor un contrato de servicios, ¿no? Y se está suministrando la electricidad. Pero si se mete en una entidad con personalidad jurídica para participar en esa entidad, ¿eso qué es? Bueno, pues yo tengo muy claro, y también lo tiene el Tribunal de Justicia, eso es una actividad económica. O sea, si un ayuntamiento participa en una entidad de esta naturaleza, sea ciudad de energía o energías renovables, está haciendo una actividad económica. Y eso los ayuntamientos lo pueden hacer, pero tienen que hacerlo cumpliendo los requisitos que establece la legislación, todos lo sabéis, artículo 86, texto refundido, es decir, un expediente de idoneidad, de conveniencia, y hay que demostrar que es una inversión que va a facilitar o va a favorecer al interés general, cosa que no es fácil. Eso es para meterse dentro de la comunidad, ¿no? ¿Qué otro tipo de participación puede haber? Bueno, pues una más liviana, hacer ayudas y subvenciones.
Si tú quieres que dentro de tu término municipal pues, aflorezcan ese tipo de decisiones, tienes que demostrar que eso está vinculado con las competencias del municipio, que tampoco es... Otra cosa que puedes hacer, acaba de hablarlo antes, ¿no? Poner cláusulas ambientales para que favorezcan la contratación de ese tipo, claro. Si el ayuntamiento es parte de la comunidad, pues ahí tienes ya un problema, ¿no? Si sabes si es medio propio o no. Por eso es la delicia de los administrativistas. Todos son problemas jurídicos que en una empresa privada no existirían, porque entra en juego la administración pública, principio de legalidad y principio de legalidad presupuestaria y ley de contratos de sector público. Una participación que me parece muy razonable y que yo creo que ningún ayuntamiento de España con 2 dedos de frente debería descartar es la de ceder la superficie que tienen los municipios. Los municipios son propietarios, casi todos ellos, de polideportivos, son propietarios de las oficinas municipales, o sea, tienen una superficie que se puede utilizar para la instalación de placas fotovoltaicas. Ese tema es un tema que además está previsto expresamente en varias leyes autonómicas, Baleares, en Valencia. El tema... llega una comunidad de energía y te pide los techos y se los cedes, yo creo que un convenio con eso no sirve. ¿Y qué pasa? Claro, la primera que llega se lleva los techos y ya además no tienen. Yo creo que eso hay que hacerlo de forma, digamos, planificada a través de un concurso público en el que se vean las condiciones y establezca, porque una vez que se instalan tienen que tener el periodo mínimo de amortización de la inversión que se ha hecho. Y una forma también de pagar el canon puede ser suministrando electricidad al propio ayuntamiento. Pero vamos, los ayuntamientos, ya sí que termino, porque ya están sacando la tarjeta roja, los ayuntamientos en España pueden participar de muchas formas, de muchos colores. Pueden tirarse a la piscina, formando parte de esas comunidades, pero desde luego tienen un camino, digamos, fácil y hacedero, que yo creo que no les va a llevar a la cárcel a ninguno de ellos, que es la posibilidad de poner en valor pues, una superficie que lo están haciendo ya las empresas privadas, y yo creo que los ayuntamientos en eso deben ser ejemplificantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si Susana quiere hacer alguna apostilla sobre esto y rápida. Bueno, a ver, que la comunidad energética tiene una referencia y un lastre que da lugar a equívocos, y es que no puede producir beneficios financieros, pero sí pueden operar en el mercado para obtener beneficios económicos que reinvierten en la propia comunidad, en la propia infraestructura. Es un elemento complejo que a lo mejor no hace falta llegar a la comunidad energética porque hay experiencias de autoconsumo colectivo que son más ágiles, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es un estándar como para generalizarlo en todo caso. Hay que estudiarlo y hay que ver dónde hay. Aquí el tema del espacio y la ubicación es esencial. Perfecto, pues nos queda un minuto y vamos a plantear una pregunta, si le parece a Alicia, ¿nos permite? Por lo menos una pregunta, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o reflexión rápida. No sé si alguien se anima. Pues entonces vamos a cumplir, ¿no?, con nuestro tiempo. Bueno, aquí Susana. Esto no estaba pactado. Es que me he quedado con ganas de hablar de gobernanza. ¿Vale? De verdad, perfecto. De gobernanza. Y es que las normas climáticas son un muy buen ejemplo del concepto de gobernanza. Ayer también se dijo de no sabemos lo que es la gobernanza. Bien, hombre, sí, claro, si tienes una ley y se publica en el Boletín Oficial del Estado, que Real Decreto por el que se establece la gobernanza en materia tal, y lo que creas es una comisión interministerial de toda la vida, pues claro, hay una confusión de lo que es la gobernanza. Entonces, el derecho europeo del clima, por ejemplo, en el Plan Nacional, la regulación que hace en el reglamento del 2018 del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ahí se ve la gobernanza. Unos niveles de gobernanza que para nosotros en España, en la relación interadministrativa que tenemos, no serían aceptables, ¿vale? O sea, nosotros esta concepción de la patrimonialización de la competencia, esto es mío y es mi competencia, no permitiría hacer lo que hace el Estado con la Comisión Europea, que es presentarle borradores, hasta que le gustan para aprobar su plan nacional.
Entonces, no solamente borradores hasta que le gustan, sino que el contenido de esos borradores, de ese plan nacional, está predeterminado en el reglamento y uno de los contenidos es que haya gobernanza interna. Es decir, que esos planes se hayan sometido a información pública y pongan un resumen del resultado de esa fase de información pública. Entonces, ya vamos sabiendo lo que es la gobernanza. Ahora, otra cosa es si esto es practicable y trasladable tal cual mientras tengamos esta cultura administrativa que prima lo orgánico, lo jerárquico sobre la unidad funcional de la actuación administrativa con independencia de los entes que tengan que participar. Pues nada, muchísimas gracias. Insistir en el agradecimiento al CENCI por la oportunidad de poder haber hablado un poquito de lo que a nosotros nos gusta y esperamos no haberos aburrido mucho. Muchas gracias.